Amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí en el espacio de consulta saludable entre conversaciones y bueno, pues como lo habíamos platicado ya desde la semana anterior, tenemos nuevamente a nuestro invitado el día de hoy aquí, al doctor Manuel Lavariega Saráchaga. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, al contrario. Ya platicábamos la semana pasada de todas tus credenciales y de todos tus logros. Felicidades porque es un orgullo que estés catalogado entre uno de los 10 principales en tu especialidad y bueno, pues eso nos llena de mucho orgullo. Felicidades y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Estuvimos en la conversación la semana pasada hablando de las preguntas que nuestro público, todos ustedes empezaron a hacer y la mayoría de estas preguntas tiene que ver con el tema de las vacunas por razones obvias y vamos a continuar porque yo creo que hay temas muy interesantes. Por ejemplo, el tema de las mujeres embarazadas. Aquí nos preguntan, dicen, ¿las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de desarrollar COVID-19 grave? ¿Es recomendable que se pongan la vacuna? ¿Qué comentario tienes aquí? Aquí es un punto importante. El estar embarazada no aumenta el riesgo de enfermarse. Uh-huh. Se considera una población más sensible por las complicaciones que podrían tener y su manejo durante el embarazo. Uh-huh. Es por eso que se considera una población especial. En realidad lo que hemos visto todavía nos falta investigar y nos falta entender un poco más respecto a las vacunas y su uso en el embarazo, pero lo que hoy tenemos de datos disponibles en la literatura médica mundial es que sí pueden vacunarse. Incluso ya hay publicaciones de algunos datos de mujeres que recibieron la vacuna en el último trimestre del embarazo y los productos, es decir, los bebés recién nacidos, ya tienen anticuerpos para COVID. Entonces, es algo que todavía nos falta avanzar, pero estamos empezando a obtener información al respecto. Claro, pero es importante conocer y saber todo esto. Y justamente aquí hay otra pregunta que tiene que ver con esto. Dice, si una mujer está lactando, se contagia de COVID, ¿debe continuar la lactancia? Sí, hemos ya confirmado que el virus no está presente en la leche. Es decir, no se excreta por la leche que la mamá le da al bebé durante la lactancia. Lo que es importante es mantener estas medidas correspondientes, el uso de un cubrebocas, el uso probablemente de una careta. Pues va a ser más fácil que se contagie por otra cosa, no por otra vía. Las gotitas de la respiración de la mamá, de la tos o de las partículas que salen cuando la mamá habla, eso sí podría contagiar al bebé, pero por la lactancia no. Muy bien. Dice una pregunta más, dice, ¿la vacuna tiene que ver con la fertilidad? ¿Afecta la fertilidad de las personas? Hasta ahora no tenemos información que afecte la fertilidad. En general, ninguna vacuna puede llegar a generar alguna alteración, porque las vacunas lo que producen es una respuesta inmunológica. No generan un evento adverso, no afectan directamente el ciclo menstrual o el ciclo ovárico de la mujer. Definitivamente, ahora no tenemos información al respecto, ni tampoco creo que se vaya a generar información hacia adelante. Entonces, no se preocupe, no hay ninguna situación de riesgo. Que esté relacionado directamente. No. Una pregunta más aquí de nuestro público. Dice, en el mercado hay diferentes productos como purificadores de ozono para las habitaciones. ¿Esto funciona de algo para prevenir el contagio del COVID-19? Entre más medidas de precaución tomemos, pues menos posibilidad de riesgo vamos a tener de contagio. Sin embargo, pues con que ustedes ventilen sus habitaciones de manera normal, de manera rutinaria, las limpien y las hacen de manera pues común, es suficiente. Pero bueno, siempre el poder tener este tipo de dispositivos, pues da confianza a la gente y también pues puede generar ahí una mitigación del riesgo. Y a lo mejor también relaja un poco los nervios. Claro, absolutamente, y es válido. Así es. Bueno, tenemos una pregunta más. Dice, mi madre tiene serios problemas de salud, entre ellos problemas de circulación y alergias. ¿Debe ponerse la vacuna? Sí debe ponerse la vacuna. Realmente la información que tenemos hoy día de las vacunas no nos limita para la aplicación en este caso específico. Lo que debe de tenerse como cautela son aquellos pacientes que han generado reacciones alérgicas severas, como choques anafilácticos. En esos pacientes sí debemos de tener mucho cuidado al aplicar la vacuna, pero si no existe algún antecedente de alergia severa, pueden aplicarla con toda confianza. Bueno, y en este caso, ¿habría alguna recomendación de alguna evaluación médica o que vaya directamente? Regularmente los pacientes cuando van a las vacunas y van a aplicarse su dosis, son valorados previamente con una hoja de antecedentes médicos. Uh-huh. Cuando son valorados,
se catalogan dentro de un factor de riesgo y ese es el tiempo que se espera después de la vacuna para poder ser vigilados. Se vigilan 10, se vigilan 20 o se vigilan 30 minutos, dependiendo de estos antecedentes y de la posibilidad de riesgo. La mayoría de ellos no tienen ninguna complicación y salen con su vacuna felices y contentos. Muy bien. Una pregunta más. ¿Qué pasaría si una persona se puso una primera dosis en un estado de la República y la segunda dosis se la pone en otro lado? ¿Qué pasa si es de otro laboratorio? Eso sí es un punto importante porque, como les comentábamos justo hace unas semanas en el programa, hace unos días en el programa previo, las vacunas tienen diferentes tipos de funcionamiento. Entonces es fundamental que si reciben una dosis de una vacuna de un laboratorio farmacéutico, la continuidad sea con la dosis del mismo laboratorio para poder asegurar la eficacia correspondiente. Y en ese sentido, ¿habría problemas? O sea, yo creo que ahí sí podría generar una reacción, ¿no? Porque son diferentes. No en realidad una reacción, pero el tema de la eficacia, pues obviamente cambia. Porque no son las mismas eficacias para todas las vacunas. Uh-huh. Aunque claro, hablando de eficacias, yo estaba revisando y los puntos, pues no son muy distantes, ¿no? Oscilan, sí. O sea, hay vacunas que tienen un 70% de eficacia y vacunas que tienen arriba de un 90% de eficacia. Que 70% es una eficacia muy buena. Claro. O sea, realmente alcanzar una vacuna, con una vacuna una eficacia del 70% es fabuloso. Tener 90, pues también es un punto importante. Doctor, en este sentido, por ejemplo, las vacunas que conocemos de otra cosa, no sé, la vacuna de la polio, de la tuberculosis, de la varicela, etcétera, todos estos, más o menos, ¿qué porcentajes tienen para tener una idea, no? En general hablamos de un 60 o 70% de eficacia. Ah, ok. Entonces, es un promedio, pues, o sea, es normal. Exacto. Y así como habrá niños, personas que de repente les ponen la triple y les da calentura, y niños que no les da calentura, así va a pasar también con esto. Así va a pasar, y esos eventos adversos son leves, se controlan con medicamento, con paracetamol y listo, se quitó el problema. Perfecto. Bueno, tenemos una pregunta más y nos están preguntando, ¿qué pasa si una persona se pone la vacuna del COVID y ya va contagiado de COVID? Este es un punto fundamental porque hemos ya conocido algunos casos al respecto. Los pacientes tienen síntomas de inicio y cuando se aplican la vacuna, no quiere decir que la vacuna les genere inmunidad inmediata posterior a su aplicación. Dependiendo del tipo de vacuna, tenemos que esperar entre 7 y 14 días aproximadamente en promedio para poder tener este porcentaje de inmunidad que buscamos derivado de la primera aplicación. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues el paciente va a desarrollar la enfermedad, va a desarrollar los síntomas. No quiere decir, como les comentaba hace un momento, que una vez que se ha vacunado, pues... O sea, no es inmediato, no es que ya me la puse y ahora sí me quito el cubrebocas y me voy a la calle. No va a funcionar así. No. Hay que tener cuidado. Aquí nos están preguntando, dice, tengo enfermedad de púrpura, ¿puedo ponerme la vacuna? Puede ponerse la vacuna, sí. COVID lo que hace, o lo que genera como complicación, es justamente coágulos, trombos. Esa es una de las complicaciones del COVID. Los pacientes que tienen púrpura tienen alteraciones de la coagulación, justamente. Entonces no hay ningún riesgo en que se puedan aplicar su vacuna. Más bien, entonces vamos a invertir la pregunta. ¿Hay alguna persona que no deba ponerse la vacuna del COVID por alguna condición médica? Lo más común es que sean pacientes que tengan alguna contraindicación de hipersensibilidad o de reacciones alérgicas severas de tipo anafilácticas. En esos casos tienen que ser evaluados previamente a la aplicación de la vacuna por el personal de salud que está en estos lugares o en estas unidades de vacunación. Pero si no existe ninguna situación de riesgo, en ese momento este personal les da la indicación y la aprobación para poder aplicársela. ¿Y qué porcentaje representa eso? Es un porcentaje mínimo. En realidad son pocas las condiciones que podemos tomar como contraindicación. Pero pues incluso algunos pacientes que tienen algunas enfermedades como diabetes, hipertensión o alergias respiratorias o problemas de alergias o de enfermedades pulmonares, sí pueden aplicársela sin ningún problema. Muy bien, gracias. Y tenemos una pregunta más. ¿Saben algo de las reacciones de la causa en niños? ¿Se les va a aplicar a los niños? ¿Se va a regresar a clases? Pues bueno, no creo que el doctor nos pueda responder eso, pero ¿cuál sería aquí en este caso? ¿Qué va a pasar con los niños y con el regreso a clases, doctor? El regreso a clases estará programado en el corto, mediano plazo. El regreso a clases será paulatino, dependiendo de las decisiones que vaya tomando cada uno de los gobiernos
en cada uno de los estados. A los niños también les da COVID, los niños también tienen complicaciones por el COVID, en menor grado, por supuesto, pero está descrito un síndrome que se llama PIMS, el síndrome inflamatorio multisistémico, que justamente se presenta por el COVID en los niños y que puede llegar a ser fatal también en ellos. Hoy día se está estudiando algunas vacunas que pues van a ser aplicadas en niños. Hoy se está estudiando la población a partir de los 6 meses y hasta los 11 años de edad para poder ya utilizar con confianza el medicamento, la vacuna. Y bueno, se están haciendo estos estudios clínicos correspondientes. Tenemos 2 minutos y hay 2 preguntas muy importantes. Una, la inmunidad de rebaño. ¿Vamos a lograr inmunidad de rebaño con esta vacunación? La inmunidad se va a lograr porque hay pacientes que se están infectando y que no recibieron la vacuna y pacientes que ya se están vacunando. Entonces, ese es el concepto de definición de inmunidad de rebaño. Ok. ¿Por cuánto tiempo nos protege la vacuna de adquirir el virus? Aún no lo sabemos porque es una vacuna nueva y es una vacuna que estamos estudiando todavía, pero pues la idea es que se genere una inmunidad permanente. ¿Ha habido casos de gente que le ha dado 2 veces? Es poco probable la reinfección bajo algunas condiciones específicas porque generamos anticuerpos ya contra el COVID. Pues se han reportado en algunos casos de reinfección, pero tienen ciertas características peculiares y específicas. No es una regla. No es una constante. No le está pasando a todo el mundo. No. Pues. Una vez vacunado, ¿se puede volver a la vida normal anterior a la pandemia? ¿Vamos a volver a la normalidad, doctor? Una vez vacunados podemos hacerlo, pero definitivamente debemos de tomar ya hoy estas precauciones que son generales, que son ya permanentes y pues que llegaron para quedarse. Y bueno, pues habrá que esperar y seguir las indicaciones y no desesperar. Tampoco es para decir, ya estoy vacunado y me voy a salir a la calle, ¿no? Definitivamente no. Y voy a hacer una vida normal porque todavía falta un buen camino del proceso. Doctor Manuel Lavariega Sarachaga, muchas gracias. Gracias un gusto por acompañarnos, gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros, por estas 2 semanas de poder conversar y poder ayudarnos en muchas de estas dudas y de estas inquietudes que yo creo que todos tenemos y todos son válidos, ¿no? Ya para terminar, ¿se puede poner un chip en la vacuna? ¿Nos pueden poner un chip? Es un mito. O sea, pero podría ser, o sea, ¿en qué parte se queda en la ficción y en qué parte se va a la realidad? No, definitivamente no. Son mitos que surgen obviamente por pues esta información nueva que estamos generando a día, pero hay muchos mitos. No crean en estos mitos que, pues, lejos de ayudarnos, desinforman a la población en general. Entonces, siempre, pues, si tienen alguna duda, busquen a un médico de cabecera, busquen al profesional de la salud que les pueda dar toda la información. Doctor, un placer. Un gusto, como siempre. Muchas gracias. Consulta saludable. Recetas para vivir en plenitud. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten.